Vamos a grabar. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos empezando la clase. Traten de cuidar sus micrófonos porque hace rato sí tenían muchos micrófonos abiertos. Vamos a ver lo que es la evaluación del estado del paciente. Esto nos va a ayudar a darnos una idea qué dieta le vamos a dar. Pero insisto, no es la dieta de un día, 3 días, es una dieta que va a llevar por semanas el paciente, independientemente de la enfermedad o la patología que el paciente tenga. La evaluación del estado nutricio viene siendo una evaluación clínica, dietética, una composición corporal y una evaluación bioquímica. Dentro de la evaluación del estado nutricio permite conocer el grado en que la alimentación cubre las necesidades de un organismo. Esto es, la alimentación que ha llevado hasta ahorita me ha dejado alguna deficiencia o el paciente se encuentra completamente sano. Relacionado, obviamente, con su alimentación, detectar situaciones de deficiencia o de exceso que pudiera tener el paciente, y esto es muy importante. Deficiencias y excesos que pueda tener el paciente relacionadas con la nutrición. Y de esta manera darnos cuenta a tiempo de qué cambio tendríamos que hacer con el paciente, qué tendríamos que quitar, qué tendríamos que agregar al paciente para que esto mejorara adecuadamente. Dicha evaluación debe ser un componente del examen rutinario de las personas sanas o enfermas. De hecho, debería ser el examen nutricional completo en cualquier paciente que pise un hospital, pero no lo están haciendo de esa manera. Generalmente no se hace completo, se hace a las características nada más que buscan. Si es para cirugía, lo hacen muy básico. De hecho, les soy franco, a mí me hicieron una cirugía de corazón y nadie me hizo historia clínica cuando llegué al hospital. Nadie me hizo una historia clínica, es la realidad. Llegó una nutrióloga después de 2 días o 3 a preguntar sobre la alimentación, pero porque yo ya me estaba portando muy rejego con los alimentos que ellos me estaban dando. Entonces, componente del examen rutinario, importante la exploración clínica del paciente, muy importante la exploración clínica hacia la evaluación nutricional, y es necesario para poner las actuaciones dietético-nutricionales adecuadas en la prevención en trastornos en personas sanas y las correcciones que tengamos que hacer en personas que se encuentran enfermas. Esta evaluación viene siendo la historia clínica, los datos socioeconómicos y psicológicos y el estilo de vida del paciente. Obviamente vamos a incluir aquí la historia dietética del paciente, pero recuerden que la historia dietética del paciente es una historia clínica en nutrición. O hago historia clínica médica o hago historia clínica dietética, porque si no voy a repetir mucha información. Los parámetros antropométricos y con la composición corporal, como es el peso, como es la talla mínimo, peso, talla, peso, talla, circunferencias y el porcentaje de grasa mínimo. Y los datos bioquímicos, que vamos a hablar una generalidad sobre ellos. Vamos a tener que hacer un registro de todas las acciones que nosotros estamos haciendo en el momento que llegue al paciente. Desde el momento que el paciente llega, vamos a anotar cada uno de los comentarios que me diga el paciente y todo lo vamos a incluir al final con una firma de consentimiento de que todo lo que me dijo es verídico. De esa manera yo me protejo ante algún inconveniente que el paciente no me haya dicho o haya omitido alguna información que en todos casos a veces pasa a ser un poquito importante. Requiere la exactitud de los datos, muy importante que tenga exactitud en toda la información que me está dando el paciente. Si el paciente no recuerda algunos datos, muy importante buscar exámenes o algo que nos lleve a las épocas donde el paciente tuvo cual o tal enfermedad. Preparación técnica del médico o del nutriólogo, es muy importante también esto. Si no tienes una preparación adecuada para hacer una historia clínica, creo que no vamos a tener la respuesta que nosotros necesitamos. Necesitamos ser muy sagaces con los datos que nosotros necesitamos preguntar en el paciente. Ser muy audaces en la información, buscando una información asertiva. Por ejemplo, el paciente jamás quiere decir que no llevo la dieta. El paciente siempre se va a quedar callado y no va a decir, yo llevé la dieta muy bien.
Y generalmente ahí donde yo saco la información, ahorita les voy a explicar en qué momento. Bastante acuosidad para obtener las respuestas, capaces de relación, inteligencia y habilidad para conseguir la información necesaria. Todos estos son datos importantes de la persona, del médico, del nutriólogo que va a conseguir esta información. ¿Qué requiere tener este médico nutriólogo? El paciente que llega al consultorio debe ser recibido con toda la atención que se merece, mucha empatía por parte de nosotros, mucha cordialidad hacia la historia. De hecho, la mayoría muchas veces ya vienen enfermos, vienen con algún problema y se sienten agobiados, cansados, malhumorados, pero nosotros no tenemos por qué agarrarlo como personal. Nosotros tenemos que tener la mayor empatía que podamos con el paciente porque viene con una dolencia y esa dolencia lo hace que no se comporte realmente como es. Hacia la historia clínica se deben tomar en cuenta los hechos que se citan en el cuadro y servirán como norma para que dicho documento pueda ser utilizado posteriormente. Les voy a pasar una historia clínica, luego me acuerdan en el chat, se la paso en Word para que ustedes la modifiquen como quieran y ya me digan si les falta, le quitan o qué le quieren agregar a ella. La narración, otra parte importante del paciente, nosotros tenemos que dirigirla. Sobre todo yo que soy geriatra, el paciente se me va y cuando menos pienso ya tiene 16 años, el señor de 80, y me está platicando cosas que sucedieron y que nada tiene que ver ahora con su historia clínica. Entonces el paciente a veces lo dejamos que se suelte tantito, pero sí tenemos que recuperar nuevamente la narración porque va conduciendo por un cauce lógico que con características anatómicas sobre la dolencia, sobre el problema o la circunstancia que lo trajo al consultorio. La cronología debe ser organizada en forma flexible, eso es importante, a lo mejor nos regresamos, volvemos, pero todo va a ser para nosotros tener la mejor información posible. Una vez establecida la forma de principio y la evolución de los síntomas, entonces procede a precisar el estado de padecimiento en el momento en que se está elaborando la historia clínica o en este momento. El orden que se lleva a actuar puede cambiar mucho, va a cambiar muchísimo. A nivel médico, él va a cambiar dependiendo de lo que tenga el paciente. Pero a nivel nutricional no cambia, siempre va a empezar, la primera interrogatorio va a ser aparato digestivo, siempre, después de padecimiento actual. Pero si el paciente viene por vías urinarias, pues vamos a empezar primero por vías urinarias, vamos a pasar, luego a pasar el riñón, si es mujer a nivel ginecológico, y luego me voy a ir por el resto de los aparatos y sistemas. Entonces sí puede cambiar, pero eso va a ser para poder hacer una historia clínica más confiable. Depende entonces del trastorno principal y se inicia generalmente investigando lo más relacionado con el proceso patológico principal. Y dicho y hecho, el problema patológico principal en nutrición va muy de la mano con el tubo digestivo. Hoy no quiere escribir mi pluma. El interrogatorio debe ser siempre hecho con un criterio semiológico, investigar cuándo empezó, cómo empezó, a qué horas, con qué aumenta, con qué baja, cómo se modifica, qué hace que desaparezca y qué hace que aumente. Ese es un interrogatorio semiológico de cualquier signo, de cualquier síntoma que el paciente está teniendo. En este caso, nutrición, el estado de este es consecuencia de muchas interacciones biológicas, psicológicas y sociales. Los indicadores utilizados dependen del objetivo de la evaluación y es un método sistemático y complejo, pero si nos vamos a la historia clínica médica, yo creo que con eso va a ser muchísimo más completo. Las características generales de la interrogatorio, lo que vamos a ver primero, es una pregunta que les hago siempre en evaluación a la universidad, a los estudiantes. ¿Qué les gustaría que les preguntaran? No sé si me lo quieran poner en el chat. ¿Qué les gustaría que les preguntaran primero en un consultorio? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le ha ido? ¿Cuál es tu nombre? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿A qué viniste a consulta? ¿En qué te puedo servir? Yo generalmente hago la segunda pregunta. ¿A qué vino a consulta? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Pase, siéntese, ¿en qué le puedo servir? Y el paciente me da un resumen de lo que vino a consulta
Y ya posteriormente, ok, platico con él, voy a hacerte una serie de preguntas. Exacto, saludo generales y motivo de consulta y después le pregunto, te voy a hacer una historia clínica, vamos a hacerte varias preguntas. Empezó con el nombre, pero una vez que me dice su nombre, ya ya una vez que me dice su nombre, en ese momento yo ya empiezo a hablar a mi paciente, pero por su nombre, ya no le vuelvo ya no me vuelvo a meter en otra cosa. Te digo que todo el día se lo ha pasado dormido, nomás se pararon a comer. Híjole, no sé quién está platicando. El compañero José Alonso, si puede apagar su micrófono, por favor. Ya. Creo que ya lo inhabilitamos. Bueno, lo malo cuando es en vivo. Ok, entonces una vez que ya me da el nombre del enfermo, del paciente, ya con eso vamos a continuar con el don Juan, don Pedro, don Luis, doña Vicky, el nombre que tenga el paciente lo pongo en letras grandes, como le gusta que le diga, y de esa manera yo lo sigo manejando. Ya no es el número 8, ya no es un número 327, ya es el nombre de don Juan. Casi nunca los manejo por apellido, siempre lo manejo por su nombre. Muy importante, motivo de consulta, sí, siempre. Aquí vino a consulta y posteriormente ya les indico que voy a hacer un interrogatorio. No te preocupes, José, el que haya sido, no pasa nada. La edad del paciente es importante, el sexo del paciente, cosa que yo pensé que nunca le iba a preguntar, pero sí, hay que preguntar el sexo del paciente. El estado civil, muy importante, soltero, casado, viudo, divorciado. En nutrición es muy importante eso, no es lo mismo comer solo que comer acompañado, es importante, no es lo mismo hacer comida para los dos que hacer comida para 10 personas, obviamente, eso es muy importante. El sexo, pues si es hombre o es mujer, ¿qué es? Y eso es lo que yo pensaba, pero hay veces que no. Me ha tocado gente que por más que insisto, no sé qué, no sé qué son. Y para ellos es un éxito que uno termine diciendo, bueno, ok, está bien, perdí, dime qué sexo eres, hombre o mujer. 2, 3 veces, no creen que muchas, pero sí me ha pasado. Ocupación, muy importante, sobre todo por la actividad física. Viene siendo, la actividad física tiene 3 rubros importantes, la ocupacional, la recreativa y la deportiva. Y la ocupacional es la que me implica mayor cantidad de desgaste físico o de calorías. Entonces es muy importante. O la de menos, es la que me habla de un paciente sedentario. No te recuerdo que muchos, sí, pero yo ahorita yo creo que ya podemos preguntarlo abiertamente sin ningún problema, o el paciente no lo tendría que decir porque es importante. Lugar de nacimiento y de residencia también es importante. La religión, muchas veces tenemos que quitar algunos alimentos o dar algunos alimentos, y si no conozco, es más sabio, yo creo, decir no lo sé, me puedes explicar en qué consiste tu religión, que darlo por hecho que ya lo sabemos y equivocarnos posteriormente. Es importante preguntar lo del sexo porque hay pacientes con cambio de sexo que toman hormonas. Exacto, a eso me refería, que hay pacientes que te quedas con la duda, ¿no? Y si no, que no te lo quieran decir, está bien en otro lado, pero en consultorio médico sabemos que nosotros no podemos decir nada, no lo vamos a platicar, pero es importante saberlo y ver cómo lo vamos a manejar. Es la evaluación del estado de nutrición a través de la historia médica, la exploración física, el interrogatorio sobre síntomas asociados con las alteraciones de la nutrición y con el auxilio sobre todo de los exámenes y la gabinete. De hecho, laboratorio no va a venir a darnos el diagnóstico, nos va a ayudar con el diagnóstico nada más. El primero de los aparatos viene siendo el respiratorio, nada más voy a mencionar algunos signos y síntomas como tos, disfonía o pérdida de la voz, la expectoración, el dolor en el pecho, la salida de sangre por la tos, el ponernos morados porque no estamos respirando adecuadamente, y los estertores son los ruidos que podemos escuchar con el estetoscopio. Sí, el cálculo lo vamos a hacer con el sexo biológico, por eso es importante.
El aparato circulatorio, uno de los más importantes, la disnea de esfuerzo, de decúbito paroxístico o la autornea, el dolor precordial y las palpitaciones. En el sistema nervioso, la cefalea, la migraña y los temblores. Distinguir entre un paciente tenga cefalea o tenga migraña. Son dos situaciones completamente distintas que tenemos que tomarlas en cuenta. El paciente puede tener migraña o el paciente puede tener cefalea. Entonces tenemos que hacer un diagnóstico diferencial de ambas. Los temblores depende del paciente, sobre todo de tercera edad, como los menciones. Las funciones mentales, la ansiedad, la depresión, la orientación, desorientación, atención, alucinaciones, problemas con la memoria muy comunes en las personas ya de tercera edad, problemas con el lenguaje y problemas con el sueño. En el sistema endocrino, híjole, uno de los sistemas más complicados que tenemos en el organismo. Aquí vamos a encontrar problemas desde el hipotálamo, la hipófisis, tiroides, paratiroides, suprarrenales, gónadas y me faltó el páncreas. Y el páncreas es uno de los más importantes sistemas hormonales en nuestro organismo, que nos van a dar algunos signos y síntomas importantes que nos van a tener que llevar a una interpretación. El sistema linfático y hematopoyético, que también nos dan algunas veces sintomatología. La más importante aquí, sí, estoy de acuerdo, va a ser de laboratorio más que algunos signos clínicos, pues, como las petáqueas, las hemorragias, algunos otros puntos que nos da, pero sí lo más importante lo vamos a encontrar como signos en los exámenes de laboratorio. De hecho, es una de las preguntas que se hacen ya en la historia clínica. Ahorita te vamos a decir dónde van, pero sí, el COVID es parte importante del interrogatorio. El sistema gastrointestinal, dolor abdominal, inflamación, las náuseas, el vómito, hemorragias abdominales, la pirosis o estar repitiendo el alimento de manera constante, el reflujo, el estreñimiento y la diarrea. El aparato urinario, la poliuria, oliguria, anuria, el dolor a orinar, ardor al orinar, todas las molestias que el paciente pueda sentir. Y recuerden que una de las causas de consulta en pacientes de tercera edad viene siendo la infección de vías urinarias, donde el paciente ya casi no tiene síntomas. El paciente no tiene sintomatología muy específica de esta zona. Examen de laboratorio nos ayuda a hacer el diagnóstico. Simplemente el paciente está decaído, no quiere comer, no tiene ganas de nada, no está tomando agua y lo que tiene es una infección de vías urinarias. Y los síntomas generales: dolor de cabeza, dolor de garganta, astenia, dinamia, aumento o baja de peso y modificaciones en el apetito. Son parte importante también de los síntomas o signos que tenemos que ver en el consultorio. Los componentes que tienen una historia clínica completa viene siendo la ficha de identificación, donde vamos a poner lo que es el nombre, la edad, la edad, la dirección, su correo electrónico, todos los datos donde me puede comparar al paciente con otros pacientes, porque ahí va a depender la evaluación antropométrica, donde lo voy a comparar con gente de su mismo sexo, de su misma edad y de su misma complexión en algunas ocasiones, para sacar algunas referencias importantes. El motivo del consulta también lo vamos a poner: vino a bajar de peso, a subir de peso, por una colitis, por una gastritis, por una litiasis en la vesícula, viene porque el paciente lo van a meter a una cirugía y quiere estar nutricionalmente preparado. Tenemos 3 meses para prepararlo adecuadamente. Entonces, el motivo de consulta va a ser la causa más importante de cómo voy a manejar mi historia clínica. Luego viene uno de los parámetros de la historia clínica. Insisto, se las voy a pasar para que la tengan. Viene siendo antecedentes heredofamiliares. Vamos a ver todas las tendencias a enfermarse que podía tener mi paciente. Vamos a tener alguna enfermedad que ha padecido algún familiar tuyo: diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, hipercolesterolemia, problemas tiroideos, problemas artríticos. Todo eso me los va enumerando el paciente uno a uno, y qué familiares lejanos o cercanos están relacionados. Siempre se preguntan de primera, segunda y tercera línea. Mis
papás, hermanos de mis papás, mis abuelos y los papás de mis abuelos, y el paciente puede llegar hasta ahí, o en todo caso mis hijos y mis nietos. Antecedentes personales no patológicos van alrededor de las patologías, alrededor del paciente, más tiene que ver con la esfera social y la esfera psicológica que con la esfera biológica. Las tres esferas que les mencionaba que regulaban la alimentación vienen ahorita, creo que lo que viene más adelante, no, pero creo que venía más adelante. Estas tres esferas vienen siendo la esfera biológica, la esfera psicológica y la esfera social. La antecedentes personales no patológicos va relacionada con la esfera social y la psicológica, pero la esfera biológica es los antecedentes personales patológicos. Entonces aquí vamos a preguntar si el paciente fuma, si el paciente toma, si practica deporte y la religión. Y en personales patológicos vamos a preguntar enfermedades que ha padecido mi paciente. Antecedentes personales nutricionales, aquí vienen las 4 encuestas que vamos a ver. Padecimiento actual lo vamos a enlazar, luego ya acostamos al paciente y le vamos a hacer su exploración clínica. Una exploración muy ligera si son nutriólogos, una exploración más intensa si somos médicos. Y dentro de la exploración clínica obviamente se encuentra la antropométrica, donde lo peso, lo mido y lo vamos a checar. La evaluación clínica viene siendo la evaluación del estado de nutrición a través de la historia médica, la exploración física, el interrogatorio sobre todos los sistemas asociados con alteraciones de la nutrición y el auxilio de los exámenes de laboratorio. La valoración clínica incluye la historia clínica completa, el interrogatorio completo por aparatos. Este va a ser por aparatos y sistemas, la exploración clínica. Vamos a ver la inspección, lo que alcanzamos a ver, esa es la inspección. El paciente viene por su propio pie, viene caminando hacia nosotros, viene bien ubicado en tiempo, lugar y espacio, viene cooperador, no cooperador, de buen humor, de mal humor, viene limpio, viene con buen aroma, es lo que alcanzo a percibir y a oler, viene siendo la inspección. La palpación cuando ya empezamos a tocar al paciente. Si lo saludamos de mano, cosa que ahorita ya no se usa, si lo saludamos de mano, pues en ese momento podríamos haber visto hasta temperatura, pero en este momento no, ahorita ya no saludamos de mano a ningún paciente. Y vamos a ver la percusión, que es cuando sacamos, y la auscultación, que ya donde aparamos los aparatos que tenemos para revisar al paciente. Y los signos vitales, el pulso, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y la temperatura, que son importantísimos y nos van a orientar sobre qué patología podría tener el paciente. En la inspección, proceso de observación, interviene la vista y el olfato, la palpación, empleo de las manos, los dedos para recoger información mediante el tacto. Nutriólogos, pues aquí vemos flacidez, vemos músculo, vemos alguna protuberancia, alguna tumoración, algo que se presente con el paciente. En la percusión viene siendo golpeteos de un objeto contra otro para recibir otro sonido como respuesta. Estos son muy comunes, el timpánico, en el caso de la burbuja gástrica, hiperresonante, resonancia como los pulmones, matices como el del hígado, o tono plano como el del músculo que no te contesta. Y la auscultación cuando escuchamos los sonidos. En este caso ya vamos a poner el estetoscopio al paciente. Nutriólogos, pues ustedes tienen que sacar todos los signos vitales y en cuanto a inspección, palpación, percusión, auscultación, hacer lo básico, pero también lo tendríamos que empezar a hacerlos. Medición de las constantes vitales, muy importante, saber tomar el pulso, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y la temperatura. ¿Cómo vamos a tomarlos? Hay algunas mañas, yo creo que cada médico tiene la suya, sobre todo para la frecuencia respiratoria. Al paciente no le puedo decir que le voy a tomar la respiración, porque el paciente va a modificar un poco la forma en que está respirando. Pero sí puedo tomarle el pulso, ponerme de espaldas a un lado, le tomo su mano para tomarle el pulso, veo mi reloj, el pulso generalmente se toma a los 15 segundos y 15 segundos se multiplica por 4, pero el resto del tiempo yo ya tomé el pulso, estoy tomando la frecuencia respiratoria que se puede tomar medio minuto. En un minuto entonces yo tomé el pulso y tomé la frecuencia respiratoria. Tomo el pulso como, le tomo la mano al
al paciente, de un lado del paciente, el paciente no me está viendo a mí, generalmente está viendo al frente, pero en ese momento lo que tomo es la respiración, estoy viendo cómo está respirando, termino de hacerlo, entonces ya me paso al pulso. La presión arterial con un aparato especial, el baumanómetro, y la temperatura, pues simplemente le vamos a poner su pistolita para checar cuánto tiene de temperatura, que generalmente lo hacemos al ingreso, eso ya no lo dejamos al final, ahí siempre ahorita se está haciendo de inicio. Entonces se denomina producto nuestro o espécimen, bueno, creo que ya me cambié a exámenes de laboratorio, es un denominado como producto muestra espécimen de laboratorio que todo líquido vital, secreción o sección de un tejido órgano que se toma con el propósito de analizarlo y revisarlo. No define un diagnóstico, controla un padecimiento o nada más puede ser para fines de investigación. El oxímetro, tiene razón, Araceli, también se toma ahorita actualmente ya se está tomando también el oxímetro. Mira, por cierto, aquí tengo el mío. Son fáciles esos aparatitos de interpretar, de tomar y nos dan el resultado inmediatamente. 96, excelente. 98, súper bien. Ok. Las muestras obtenidas pueden ser de carácter rutinario cuando los estudios se programan una sola vez cada 6 meses o cada año. De urgencia cuando los estudios requieren rapidez, ya que del resultado depende el control, tratamiento al paciente que se está manejando en ese momento. Cuando muchas veces el paciente viene inconsciente, no sabemos ni qué tiene. En ese caso, sí, los exámenes de laboratorio son muy importantes. O por horario, sobre todo de la glucosa, que tenemos que estarlo manejando diferentes días o diferentes tomas en el mismo día para saber cómo va su evolución. Puede ser cuantitativos o cualitativos. Cuantitativo cuando necesitamos una medida exacta, cualitativo cuando vemos porcentajes, macroscópicos, estudios de características observables a simple vista, o microscópicos cuando son, lo vamos a ver en microscopio, en el microscopio electrónico. Y la justificación, bueno, los exámenes de laboratorio determinan el 75% de las decisiones clínicas, no nos dan el diagnóstico, nos ayudan a un diagnóstico. Por eso vamos a pedir los exámenes más importantes. ¿Qué tenemos que poner para pedir un examen? Nombre de los apellidos del paciente, identificación en la historia clínica, la edad, sello de médico que hace la petición, la firma, impresión diagnóstica y exámenes solicitados. Los tipos de exámenes hematológicos, que son los de sangre, cuantificación de elementos celulares como los inmunológicos o los de la biometría hemática, medidas de coagulación, sangrado y protrombina en caso de pruebas de transfusión o quirúrgicas, con el tipo de H y grupo sanguíneo, factores plasmáticos como la química sanguínea que me da todos estos factores plasmáticos. Una pregunta rutinaria cada cuándo se piden estudios. Los estudios los puedes pedir cada año, cada 6 meses o cada 5 años, todo depende. Si yo soy diabético, me los van a pedir cada 3 meses. Si yo tengo una enfermedad reumática y estoy controlado, me los van a pedir cada 6 meses o cada año. Todo va a depender de la enfermedad que yo tenga, los estudios que me pidan. Los factores plasmáticos, químicas sanguíneas, uro y coproanálisis, para ver cuando hay algunos resultados que pueda haber en el uro, en la orina o en las heces fecales. Y los microbiológicos. Los más comunes vamos a poner para no entretenernos mucho, viene siendo la glucosa. La capilar viene siendo la que sacamos en casa. Automonitoreo diario es para ver un paciente cómo se está controlando de la glucosa. Una de las preguntas que hicieron uno de ustedes hizo la semana antepasada, y ese es uno de los datos que tenemos que preguntarle. Si era obeso, era delgado, pero bueno, el que lo vio ya estaba viendo a su paciente, y lo único que tengo que dar yo es una dieta. Ya el médico le dio la insulina, ya lo manejó por otra manera. Entonces nosotros lo que intentamos saber es cuántas unidades tiene de insulina, y sobre esas unidades vamos a manejar una dieta. Y sobre la dieta que le voy a dar,
va a depender también de cuántas unidades esté dando. Generalmente van a empezar con 10 o 20 unidades de insulina. Y sobre estas, bueno, cuando veamos diabetes vamos a platicar un poco más de insulina, pero en este caso vamos a pedir 2 o 3 veces a la semana la glucosa en ayunas, que el paciente se lo va a estar tomando. No lo vamos a estar mandando al laboratorio tanto tiempo. 1 o 2 veces a la semana, 2 horas después del primer bocado de la comida principal, y 1 vez a la semana, que podría ser el viernes o el sábado, que cuando los pacientes se acuestan más tarde, impedir la glucosa de medianoche. De esta manera vamos a sumarlas toda la semana y todo lo que nos dio el paciente por semana y saber en qué momento es cuando no tiene una descompensación, después de las 2 horas, en la noche o en ayunas en la mañana. Una persona sana generalmente te piden examen de laboratorio cada año a 5 años. No es necesario hacerlos tan rápido. Solamente que tuvieras algún signo, un síntoma, algo especial. Si no, yo creo que sí aguantaríamos hasta 5 años sin ningún problema. La glucosa en ayuno no refleja necesariamente el grado de control metabólico, pero alta variabilidad biológica interindividual. Muchos pacientes nos engañan con este examen, sobre todo los que ya son diabéticos, saben que les van a hacer el examen, híjole, pues empiezan a cuidarse una semana antes y van a salir perfectamente bien, no va a pasar nada. El examen general lo identifica cetonuria o proteinuria o infección de vías urinarias. Adecuada, cuando tenemos que tomar una muestra adecuada, se le pide al paciente que sea en la mañana, saca un flujo de orina leve, luego ya pone su frasquito y va a poner 1/3 de los frascos que generalmente le ponen, nunca más de tercio medio frasco. Hay gente que lo llena y no, lo único que van a causar muchos problemas en el laboratorio. La microalbuminuria también se pide. Muy común, la biometría hemática, vamos a buscar datos sobre la fórmula roja y fórmula blanca. Se pide cuando tengo algún problema de anemia, sospecho de anemias o sospecho de alguna infección. Y la hemoglobina glicosilada, que también se toma con los mismos reactivos de la biometría hemática. El perfil de lípidos, que me ayuda para identificar dislipidemias como colesterol y triglicéridos elevado. Y el perfil hepático, buenísimo ahorita en México, que tenemos tantos problemas de obesidad, hígado graso, esteatosis hepática. Todo eso me sirve mucho el perfil hepático. Identifica alteraciones en las funciones hepáticas por una intoxicación, ya sea por fármacos o por consumo excesivo de grasas. Depende. Por ejemplo, si yo pido una biometría, yo pido una glucosa en ayuna, me va a decir nada más lo que pasó ese día o un día anterior. Pero si yo le pido al paciente la hemoglobina glicosilada, obviamente me va a dar el resultado de 3 meses. Entonces sí son muy importantes los exámenes. Y si yo pido yo puedo haber llevado muy bien mi glucosa todo el mes, y hoy en la noche ceno azúcar o desayuno un dulce y me voy a tomar el examen laboratorio, me va a salir glucosa muy elevado. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado cuando pedimos las pruebas, cómo nos debemos de presentar en el laboratorio. Para cuando quiere un diagnóstico de prediabetes o diabetes, necesito curva de tolerancia a la glucosa. Al paciente se le tiene que explicar que va a ir al laboratorio y le van a dar una toma de glucosa cada 20 minutos para de ahí sacar posteriormente 1 o 2 horas la glucosa. Examen general de orina, la glucosa capilar, glucosa sérica, hemoglobina glicosilada, microalbuminuria, perfil de lípidos y química sanguínea de 3 elementos. Todo esto para generar un diagnóstico en cuanto a diabetes, prediabetes o complicaciones que podría tener el paciente. Algunos exámenes de laboratorio que me podrían ayudar viene siendo la bilirrubina, aumento en enfermedades donde hay daño hepático celular, neoplasias, pero muy importante que si no somos el médico del paciente, nosotros no le demos una respuesta al paciente sobre una respuesta que podríamos pensar que es malo, puesto que podrían ser muchísimas cosas. Las transaminasas, enfermedad musculoesquelética, pancreatitis aguda,
daño pulmonar, cerebral o renal o algún cáncer. La albúmina de 3 a 4.1, aumento en la deshidratación y disminuye con la ingesta inadecuada de alimentos, proteína y desnutrición, síndrome de malabsorción, embarazo, hipotiroidismo, edema, ascitis, quemaduras, hemorragia, síndrome nefrótico, entre otras. Las proteínas totales, 6 a 8 miligramos, aumentan la hipergamma globulinemia y estado de hipovolemias, disminuyen desnutrición en las dos, en la marasmática o en el Kwashiorkor, enfermedades hepáticas severas, síndrome nefrótico, enteropatías con pérdida de proteínas, quemaduras, fiebre, inflamación. Pueden ser muchas cosas, por eso es muy inespecífico querer hacer diagnóstico con un examen de laboratorio. El colesterol 130 a 200, que ya es elevado, actualmente se sabe que tiene que estar abajo de 150 o abajo de 100, aumenta en dislipidemias, paciente con alimentación parenteral, colecistitis, hipotiroidismo y embarazo. Disminuye por celular hepático, pitiroidismo, desnutrición y mala absorción. La creatinina de 0.75 a 110 aumenta el consumo elevado de carnes rojas, enfermedades musculares, distrofia muscular, traumatismo muscular agudo, y la glucosa de 70 a 110, que generalmente yo trato de que mi paciente siempre esté abajo de 100, ya que se empieza a elevar a 110 o 124, ya tenemos enfrente a un paciente que le podemos responder como prediabético. Necesitamos darle una dieta muy específica para tratar de controlar su glucosa. Aumento de diabetes, pancreatitis, fibrosis quísticas, neoplasias, enfermedades del hígado, pitiroidismo crónico, disminuyen tumores, hiperplasia de los islotes pancreáticos, deficiencia de glucosa, hijos madres diabético, etc. La hemoglobina, la biometría hemática o la hemoglobina, vaya, que maneja de 14 a 18 en hombres, mujeres de 12 a 16, y depende al nacer a los 10 años, va cambiando considerablemente, se pide cuando tenemos problemas de anemia. Triglicéridos 0 a 150, dislipidemia, insuficiencia venosa periférica, alteraciones hepáticas, son las que a veces no hacen que lo subamos. Lo ideal es que lo mantengamos abajo de 100. Y en la orina, que realmente lo que nos fijamos es en el pH, la proteína, la glucosa, cuerpo cetónico, bilirrubina o hemoglobina, que todos deben de dar negativo. Ácido úrico 2.5 a 6, aumenta en la gota, litiasis renal, leucemias, hipilidemias, obesidad, hipertensión, aterosclerosis, diabetes, consumo de alcohol, y disminuyen algunos procesos metabólicos malignos, pero sí hay que manejar una cantidad adecuada. El nitrógeno 0.0128 y el perfil tiroideo. Creo que hasta aquí terminamos, y para no irnos muy lejos, para no enfadarnos, ya es la hora, y en la siguiente clase vamos a empezar con lo que es la evaluación nutricional, y con la evaluación nutricional y con algunas encuestas que son de esta evaluación, y vamos a ver una por una. Muy importante, déjenme dejar de grabar.